Queremos utilizar una aproximación lineal, o una línea tangente, para aproximar este cociente aquí, 1 dividido por 0.504. Para hacer esto dejamos f de x ser la función racional básica, 1 dividido por x, y usaremos la línea tangente cerca del punto x igual 0.504. De nuevo, estaremos utilizando la función racional básica f de x igual 1 dividido por x. Queremos seleccionar el próximo valor cercano a este valor x pero más fácil de trabajar, por lo que encontraremos la ecuación de la línea tangente en x igual 0.5. 5 10 igual 1 2. Así que la idea estará usando la ecuación de esta línea tangente roja en x igual 0.5 para aproximar el valor de la función cuando x igual 0.504. Aviso: cuanto tanto como x sea cerca de 0.5, la ecuación lineal nos dará una buena aproximación para el verdadero valor de la función. Para encontrar la ecuación de la línea tangente, debemos encontrar el punto de tangencia, o un punto en la línea, y también la pendiente de la línea tangente. Bien, porque estamos usando x igual 0.5 o 1 2, eso sería la coordinada x del punto de tangencia. Y ahora, para encontrar la coordinación y sustituiremos medio hexanewton nuestra función f de x o f de 1 2 igual 1 dividido por 1 2 es igual a 1 por el recíproco de 1 2. O 1 por 2, igual 2, que significa que la coordinación en el punto de tangencia es más 2. Y ahora encontraremos la pendiente de la línea tangente en x igual 1 2, encontrando la función derivada y evaluando la función derivada en x igual 1 2. Así que reescribamos la función f como f de x igual, esto es 1 dividido por x al primero, así que movimos esto, sería x al poder de menos 1. Y ahora podemos aplicar la regla de poder para encontrar nuestra función derivada. F' de x igual menos 1 x a la potencia de menos 1, 1 igual menos 2. Esto sería menos 1 dividido por x al 2 do. Si hacemos esta fracción y lo movimos al denominador, cambiamos el signo del exponente. Y por lo tanto la pendiente de la línea tangente igual f' de 1 2. Igual menos 1 dividido por 1 2 cuadrado. Bien, 1 2 cuadrado igual 1 4, tenemos menos 1 dividido por 1 4, o x4 1, igual menos 4. Así que la pendiente de nuestra línea tangente en x igual medio hexasiemens menos 4. Ahora que tenemos el punto de tangencia y la pendiente de la línea tangente, podemos encontrar la ecuación de la línea y entonces haga nuestra aproximación para el cociente dado. Utilizando el formato de pendiente de puntos de una línea, donde el formulario y sub 1 es igual a m por la cantidad x sub 1. Aviso: x sub 1 sería 1 2 y sub 1 sería 2. Así tenemos la ecuación y 2 igual menos 4x la cantidad x 1 2. Ahora distribuiremos y resolver por y, así que si distribuimos tendríamos y 2 igual 4x. Y luego tenemos más 2, agregando 2 a ambos lados de la ecuación. Nuestra ecuación lineal es igual 4x más 4. Así que vamos a seguir adelante y escribir esto como una función. Decimos L de x, la ecuación de nuestra línea tangente, igual 4x más 4. Así que ahora evaluaremos la línea tangente en x igual 0.504 para hacer la aproximación para nuestro cuento. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Por L de 0.504 queremos la aproximación exacta. Esto sería 504.000, pero esto simplifica. Estos son divisibles por 8. Por lo que esto se simplifica a 63.125. Así que realmente encontraremos L de 63.125 para hacer nuestra aproximación para este cociente. Entonces esto sería menos 4,1 por 63.125 más 4,1.
Aviso: nuestro denominador común sería 125. Multiplicemos esto para el 125 para obtener nuestro denominador común. Son menos 4 por 63 igual menos 252. 125 más 500. 125 igual 248 dividido por 125. Esto sería nuestra aproximación exacta. También convertir esto a un decimal. Este cociente es igual a 1.984. Así que utilizamos nuestra línea tangente. Aproximamos que 1 dividido por 0.504 es aproximadamente 1.984. Vamos adelante y utilice nuestra calculadora para determinar el cociente exacto, y vea cómo cerrar esto. Aviso: como el valor exacto está realmente muy cerca de nuestra aproximación lineal. Y otra vez, la razón de esta aproximación es tan buena porque la línea tangente está tan cerca de la función cuando x es 0.504. Espero que hayas encontrado esto útil.